Los hermanos Menendez y el asesinato de sus padres. Lyle y Erik Menendez citaron abuso emocional y sexual, entre otras razones, refiriéndose a lo que llevó a los asesinatos de su padre y su madre en 1989. El 20 de agosto de 1989, José y Mary Louise Kitty Menendez fueron asesinados a tiros en su casa de Beverly Hills. Casi 7 años, 3 juicios y miles de horas de cobertura televisiva después, sus hijos, Lyle y Erik Menendez, fueron declarados culpables de sus asesinatos y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. José nació en Cuba, emigró a los Estados Unidos cuando era adolescente después de la Revolución Cubana de la década de 1950 y vivió en el ático de la casa de un primo hasta que obtuvo una beca universitaria para nadar. En la universidad conoció a Mary Louise Anderson, una reina de concursos de belleza a la que todos llamaban Kitty y que tenía un par de años más que él. Se casaron a principios de la década de 1960 y se mudaron a la ciudad de Nueva York, donde José obtuvo un título en contabilidad en el Queens College. Luego ascendió de lavar platos a trabajar como un joven y exitoso ejecutivo del entretenimiento. Después de dirigir las operaciones estadounidenses de la empresa de alquiler de coches Hertz, José pasó los primeros años de la década de los 80 como director de RCA Records y participó en la contratación de bandas como Duran Duran, The Eurythmics y Menudo. Con sus hijos Lyle y Erik, la familia Menendez se mudó de Princeton, Nueva Jersey, a Los Ángeles solo unos años antes de los asesinatos para que José pudiera aceptar un trabajo en la industria cinematográfica. La casa donde José y Kitty fueron asesinados estaba ubicada en uno de los bloques más exclusivos de Beverly Hills y fue ocupada en diferentes momentos por Michael Jackson y Elton John. Los hermanos Menendez también parecían encajar en el ideal platónico de los Estados Unidos de la era Reagan. Lyle era un jugador estrella de tenis y parecía destinado a una carrera en los negocios como el padre al que adoraba abiertamente. Erik resultó ser incluso mejor en tenis, ayudado por la intervención obsesiva de su padre, y terminó siendo un jugador clasificado a nivel nacional en su categoría de edad. En cierto sentido, no tenían otra opción que tener éxito. José era conocido como un padre esforzado que hacía trabajar a sus hijos hasta el cansancio en el atletismo y en todo lo demás. El ex-entrenador del equipo de natación de los hermanos al diario Los Angeles Times en 1990. Pero era tan autoritario que tuvo el efecto contrario. Erik tenía mucha menos confianza en sí mismo porque todo lo que hacía nunca era lo suficientemente bueno. Después de mudarse a California, Erik llevó su rebeldía adolescente al extremo y participó en una serie de robos en 1988. Evitó ir a la cárcel, pero asistió a una terapia ordenada por el tribunal con el Dr. Jerome Ociel. Lyle se matriculó en la Universidad de Princeton, pero fue suspendido durante un año por plagio, lo que presagiaba problemas en los años venideros. En los meses siguientes gastaron grandes sumas de dinero, y el Dr. Ociel, su exterapeuta, contactó a Erik y comenzó a aconsejar al hermano menor de los Menendez una vez más. Al poco tiempo, Erik confesó haber asesinado a sus padres. Ociel se lo contó a Judalon Smith, con quien tenía una relación extramatrimonial, con quien tenía una relación complicada y ésta se lo informaría a las autoridades, y tras varios debates sobre la confidencialidad médico-paciente, las cintas fueron admitidas. Cabe recalcar que claramente los jóvenes siempre sintieron que no tenían a quien recurrir y se sentían traicionados o no protegidos, incluso por su propia madre y su terapeuta. Los primeros juicios duraron 6 meses y ambos terminaron con jurados indecisos, que no pudieron ponerse de acuerdo sobre si Lyle y Erik eran culpables de asesinato o de actuar en defensa propia. Inmediatamente se anunció que serían juzgados juntos de nuevo. El segundo juicio tuvo lugar en 1995 y fue mucho menos sensacionalista, ya que el juez Stanley Weisberg no permitió que las cámaras de televisión entraran al juzgado. El juez también dictaminó que no había pruebas suficientes de que José hubiera abusado de sus hijos, lo que era fundamental para la afirmación de la defensa de que los hermanos habían matado por miedo. Años después, una prima de los hermanos Menendez dijo a ABC News que creía que Lyle estaba diciendo la verdad sobre el abuso sexual porque le había dicho cosas similares cuando era niño. Más recientemente, el cantante Roy Rosselló, de la banda juvenil Menudo, también ha acusado a José de agresión sexual. Los fiscales argumentaron que los hermanos Menendez querían su herencia, pero Lyle y Erik dijeron que habían matado en defensa propia. Dijeron que su padre no solo había tenido grandes expectativas y había repartido abuso emocional. José, alegaron, había abusado de ellos durante años, Lyle desde los 6 a los 8 años,
y Erik desde los 6 a los 18, una afirmación llena de descripciones gráficas que conmocionaron a la nación y dividieron a amigos y familiares. After sports practices, he would massage me. And we would have these talks, and he would show me, and he would fondle me, and he would ask me to do the same with him, and I would touch him, and we would undress. Where would this take place? In my bedroom. And was there some point in time when he decided to use something besides the toothbrush? Yes. And did he try to penetrate you with something else? He did. And what was it? Did you cry? Yes. Did you bleed? Yes. Were you scared? Very. Did you ask him not to? Yes. How did you ask him not to? I just told him, I don't. I just told him that I didn't want to do this, and that it hurt me. And he said that he didn't mean to hurt me, and he loved me. Was that important to you, that he loved you? Yes, very. But I still didn't want to do it. How did you feel at 18 about the fact that your father was having sex with you? I hated it. I hated it. I hated it. And what did you think your options were with respect to sex with your father? Options? I had no options. Well, let me ask you this. Did you, over the course of the preceding 3 years, ever consider killing yourself? Yes. And what was the reason, as far as you understood it, why you thought about killing yourself? Because it would end the sex. And that's all I wanted. And had you ever tried to end the sex through confrontation? Yes. I said no to him once. How old were you when you said no? I was 17. And was there a reason that you gave him for saying no? Not that I gave him. Was there a reason, though? Yes. What was the reason? I couldn't take it anymore. I didn't want it anymore, and I was really in a bad state that day, and he just walked in the room and I said no. After you said no, did your father become upset? Yes. And did he do anything? Yes. And would you just tell us, just generically, what things did he do? He threw me on the bed and went to get a knife and put it at my throat. Put the knife to your throat? Yes. And was there sex with your father that day? Yes. Was it that fourth kind that you called Yes. sex? And was Erik a good swimmer? Erik was a very good swimmer. He was a naturally gifted swimmer. And did he try hard? Yeah, he always tried hard. He was very polite, very hardworking in practice, always listened to the coaches, and was a very good and hardworking swimmer. When he would swim in these meets, would you see his father do something that struck you as unusual? Yes, unusual enough that it was remarked upon by the other coaches. And what would you see Mr. Menendez do which you thought was unusual?
Mr. Menendez would be, when Erik would be swimming in a race, he would be running up and down the length of the pool, basically yelling at Erik, who is a breaststroker, to swim harder, and not in a very positive, reinforcing way, but more in a, you're not swimming fast enough way. Every stroke you come up for a breath, so every time Erik would come up for a breath, he would hear his father yelling, harder, harder, or whatever. I mean, it was whatever his comment was at the moment, which was, again, no other parents would be doing that. Was he mature for a 21-year-old? No. Was he immature? Yes. What is your opinion with regard to the existence of psychological maltreatment throughout his life? Was there psychological maltreatment? Yes, there is psychological maltreatment throughout his life, for the part of his life that I've come to know. And would you characterize it as mild or moderate or severe? Severe. And what is your opinion with regard to the impact of this lifetime of abuse? That it would have created a person, that Lyle would have become a person who did not see resources around him, people that would help him, people that he was truly connected to, that life was a dangerous thing unless you walked a sort of tight wire or rope that had been directed for you, that he didn't have the basic competencies to direct his own life and needed assistance on that, and that he had not been able to match the standards to be the person that was expected of him, of the person who was the most important one in the world and the most powerful one in his world. Did you find Lyle Menendez to be an angry young man? No, I didn't. Did you find Lyle Menendez to be a young man who loved both of his parents? Yes. Thank you. I've nothing further. Sí, a José Menendez, porque es obvio, él era el director de la RCA Records. El que firmó un contrato de 30 millones, de 30 millones de dólares. Cuando yo entré en la limusina, estaba yo, Edgardo, entré en la limusina y estaba José Menendez sentado. Y me miró como un predador. Si yo estuviera solo en ese momento, quién sabe, lo hubiera... Ya yo entré en la limusina y ya hubiera ya queriendo me violar. Esos eran los ojos de él, la mirada de él, de un pedófilo, ¿sabe? José Menendez abrió la puerta. Yo entré y vi a uno de los hijos Menendez. ¿Y cuál fue la impresión que te dio cuando viste a este muchachito? No me saludó, yo, está bien, quién sabe, tuvo algún problema con el papá o con la mamá. Ahí yo me siento en la mesa de comedor y estaba otro Menendez sentado en la mesa con la mamá. Ahí Edgardo empezó a hablar con José Menendez, estilo otro, y Menendez me sirve una copa de vino. Y yo no sé qué tenía esa copa de vino. Yo inocente. Me gustaban las bebidas alcohólicas en el medio de nosotros, porque nosotros éramos súper controlados en cuanto a drogas, bebidas alcohólicas, vicios. No existía nada de eso, porque Edgardo era en contra de todas esas cosas. Pero en ese día no, ese día yo tenía que tomar esa taza de vino completa. Ahí yo comencé a marearme, comencé a ver todo nublado, comencé a ver todo desenfocado. Ahí yo sentí a alguien cargándome. Y esa persona era José Menendez, que me estaba cargando y me estaba llevando para el cuarto de él para violarme. Yo no podía reaccionar, yo no sé qué puse en mi bebida. Yo estaba completamente inconsciente, pero yo sentía la cual tú no te puedes mover. Yo sentía cuando él estaba penetrando arriba de mí. No me podía mover, no podía reaccionar. Fue horrible, fue horrible, fue horrible. Me llevó al médico, porque él sabía que alguien iba a descubrir. Era horrible.
Y yo sabía que eso estaba dentro de mí, una cajita negra estaba guardado eso de mí, dentro de mí. Que en algún momento yo sabía que yo iba a explotar y yo lo iba a sacar para afuera, pero yo en ese momento yo no estaba preparado, ni psicológicamente ni mentalmente. Yo no estaba preparado. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para entender la mente criminal. Los esperamos con más casos criminales.